donde él estaba, no entrevista. Hoy vamos a hablar de futuro, nada más que de futuro. Para hablar de futuro hay que hablar con gente joven. Me explican acá, a ver, ¿qué es eso del Social 21, la tendencia? Bueno, Social 21 es un proyecto de liberación nacional que, en la continuidad de la línea nacional de San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón, expresa lo más avanzado de lo que es el proyecto de liberación de la década del 70, con las leyes 20705, 20558 de sociedades y corporaciones del Estado. El proyecto tiene como centro la organización de la Argentina y la comunidad a través del trabajo, y eso para nosotros se realiza a través de las empresas del Estado, que así construyeron la patria San Martín, desde sus fábricas militares, así lo hizo Rosas nacionalizando la banca y el comercio exterior que estaba en manos de los ingleses. También Irigoyen con la creación de la primera petrolera estatal del mundo, no solo de Argentina y de América Latina, sino la primera petrolera estatal de todo el planeta Tierra. Eso le costó el derrocamiento. Y eso le costó el derrocamiento. El golpe fue un golpe petrolero, sí, claramente. Sí. Y en el caso de Perón, bueno, el Estado empresario llegó a su máximo apogeo, porque llegamos a tener ya para la década del 70 más de 300 empresas del Estado dominando todas las áreas estratégicas de la producción, los servicios, la cultura y todo lo que hace la vida nacional. Entonces, nosotros siempre manifestamos de que hay una ideología argentina, hay una forma del ser nacional, una forma argentina de ser en el mundo, y eso es el Estado empresario. Es el modo de organización de la Argentina, de la patria, que permite el bienestar del pueblo a partir del pleno empleo, a partir del trabajo, y que es la única concepción para nosotros de justicia social posible. No lo son los planes sociales, no lo son los bolsones de comida, no lo es la caridad de la mano que vuelca sobre otra mano su limosna. Para nosotros hay que cumplir con las dos, con la que decía Perón, de que cada uno debe producir por lo menos lo que consume, y con lo que planteaba Evita, de que donde hay una necesidad hay un derecho, y todos tenemos derecho a trabajar, y debe cumplirse. Por eso para nosotros el Estado empresario es el centro organizador del proceso económico y de la vida nacional. A partir de ahí permite la organización de la comunidad, a partir de ahí permite la unión de la familia, y a partir de eso también el despliegue también del individuo dentro del marco de la comunidad, pero tampoco en este liberalismo keynesiano en el cual estamos sumergidos hace 40 años. Por más libertad de la que se hable, el individuo tampoco es libre, es una falsa libertad. No, eso es seguro. Entonces, Social 21 se presenta a partir en noviembre del 2017 como una opción política en la Argentina para que este proyecto de liberación, que viene con muchos años de construcción, de haber enfrentado en la década del 90 el proceso de privatizaciones junto a Germán Audala y Ángel Cadelli de Astillero Río Santiago, y en esa línea de continuidad, siguiendo la tradición de nuestros viejos, de Germán, que ya no está con nosotros, se cumple hace muy poco tiempo, ayer se cumple un aniversario de su fallecimiento, de su paso de la inmortalidad, y de Ángel Cadelli, que es otro de los veteranos que viene de la década del 70 y no afloja y sigue peleando, y nos ha hecho el trasvasamiento generacional, y por eso nosotros impulsamos lo que consideramos que es la verdadera línea nacional, aquella que se para sobre el Estado empresario. El golpe del 76 vino a destruir eso. Sí. En el 73, en el 73 y el 74, la juventud peronista, el peronismo de las bases, a través de la figura de Rodolfo Ortega Peña, que era abogado laboralista, de su pluma salen dos leyes que sanciona Perón en la Cámara de Diputados, que son la ley 20705 del 74 de sociedades del Estado y la 20558 de corporaciones del Estado. Esto crea un orden jurídico nuevo que actualiza las leyes de la propiedad estatal, con la cual se creó YPF con Irigoyen y con la cual se crearon las empresas del Estado en la década del 40 y 50 con Perón, y las hace muy ágiles, muy dinámicas y muy agresivas. ¿Por qué? Porque su texto es breve y manifiesta que las sociedades del Estado son impenetrables al capital privado, no pueden tener participación privada.
no pueden ser sujetas a privatización, dado que solo las puede disolver una ley del Congreso con mayoría de 2/3 en ambas cámaras. Y a su vez, no pueden no solo no privatizarse y no tener capital privado en su interior, sino que además pueden integrarse con otras sociedades del Estado en corporaciones del Estado. Y la ley de corporaciones lo que permite es cerrar compras, abastecimientos y ventas por dentro de las propias empresas del Estado. O sea que eso permite un bloque de poder estatal impenetrable al capital multinacional, que permite el pleno desarrollo y transferencia tanto de ganancias entre las propias empresas, como nosotros podríamos evaluar el tema del transporte ferroviario. El transporte ferroviario de pasajeros siempre es deficitario, aquí y en cualquier parte del mundo, pero permite que la clase obrera se presente a trabajar todos los días. Sí, yo, no es el tema de hoy, pero a mí me gustaría ajustar algunas cuentas. Sí, sí. Por el tema del déficit ferroviario. Para nosotros lo que compensa el transporte de pasajeros es las cargas. Hay muchas cosas. Porque lo que factura son las cargas. Hay muchas cosas. Te cuento una pequeña anécdota cortita. En la década del 70, el gobierno de Alemania, que tiene por la Alemania federal, tenía la red ferroviaria obsoleta del siglo XIX y después con el tema de la guerra. Y llamó a una licitación para que le dijeran cuánto costaba hacer la red ferroviaria nueva. Y le pasaron en aquel tiempo creo que 70.000 millones de marcos. Década, de principio del 70. Sí. Entonces el gobierno alemán llamó a otra consultora que le dijera si era necesario hacer esa inversión ferroviaria. Sí. Y esa consultora le respondió unos meses más tarde con un estudio que empezaba Alemania sin ferrocarril. Y le entró a numerar todos los perjuicios que iba a tener Alemania si levantaba la red ferroviaria. Sí. Le metió todo en la bolsa, contaminación ambiental, gasto de combustible, accidentes de tránsito, le metió todo en la bolsa. Además le pusieron la plata y hicieron la red ferroviaria. Por eso digo que yo eso de que es deficitario, yo tengo mis dudas. No, justamente por eso, me refiero a que en los términos de facturación con respecto al pasaje del pasajero, al boleto del pasajero, no se lo puede mensurar exclusivamente en esos términos, porque el sistema ferroviario forma parte del hinterland del país, sí, de la organización general de la producción. Entonces, lo que factura fuerte son las cargas, que además hacen de un transporte más barato y más eficiente y menos contaminante que los camiones. Entonces, si nosotros lo analizamos integralmente, el ferrocarril es lo más económico, es lo más eficiente y es lo más conveniente. ¿Sí? Sobre tierra no hay nada. Sobre tierra no hay nada superior. Solo es más barato el buque y solo más barato la barcaza. Sí, por el buque anda en mar. Entonces, en esos términos, las corporaciones del Estado se integran a partir de asociarse entre sus propias sociedades, constituyendo corporaciones y bloques económicos. Algo así tenían los militares con fabricaciones militares, ¿no? Claro, las fábricas militares dependientes del Ministerio de Defensa, que estaban integradas como corporación. Ya en la década del 40, Perón crea la ENT, que es la Empresa Nacional de Transporte, donde se empieza a visorar un tipo de organización. Claro. Pero nosotros resaltamos las leyes de la década del 70, justamente porque había un plexo jurídico muy claro, que es el que nosotros seguimos impulsando al día de hoy. De hecho, la Ley de Sociedad del Estado sigue vigente. Lo que hizo Videla y Martínez de Oz es derogarla de corporaciones del Estado, para debilitar al Estado argentino, sí, frente a las multinacionales. Pero no privatizaron. No. Privatizó Menem. Sí. ¿Y cómo privatizó Menem? Privatizó con leyes de la reforma de la 23696 de reforma del Estado. Y después con leyes para privatizar cada empresa. Sí, cada empresa en particular con decretos de privatizadores de cada empresa. Por ejemplo, nosotros tenemos las 27 empresas del área de defensa de la década del 70 bajo proceso de privatización hasta el día de hoy. Con el decreto 1398, por ejemplo, de privatización del astillero Río Santiago, de su transferencia a la provincia de Buenos Aires para su privatización y liquidación. No nos pudieron derrotar en la década del 90. ¿Eso de cuándo es? 1990. 1989, Ley de Reforma del Estado, sí, y el decreto es del año 91. La de Río Santiago. Y la 27 de defensa, porque sí, encabezaba AFNE, Astilleros y Fábricas, sí, Navales del Estado, que constituye FANASUL y Astillero, que es la fábrica FANASUL, es la complementaria, la fábrica, sí, naval de explosivos, que produce pólvora blanca, pólvora negra, TNT para antiaérea, cargas de profundidad, cargas impulsoras de misiles Katyushka, todo lo que es necesario de complemento de artillería naval
para el astillero, que es la fábrica de armas más grande que tiene la Argentina. Bueno, no nos pudieron derrotar en los 90, bajo la conducción de Ángel Caderi logramos la resistencia y la victoria y mantener el astillero abierto hasta el día de hoy. Está muy deprimido y en muy malas condiciones, pero sigue vivo y jamás nos rendiremos. Entonces, sí, las fábricas militares fueron algunas cerradas, otras desguazadas, otras llevadas a su mínima expresión, otras voladas por el propio Menem. Río Tercero, sí, justamente eso, Río Tercero. Porque acá es fácil hablar de genocidios y genocidios, Sí, pero sí, nosotros tenemos varios. Tenemos el genocidio de Gauchaje en la Guerra del Paraguay, tenemos la década del 70 con la dictadura, tenemos las fábricas voladas por Menem para encubrir delitos contra, no solamente delitos vinculados a lo económico, sino delitos contra nuestros hermanos de la patria grande, Sí, sí, ¿no? sí. Bueno, no decimos toda la culpa a Menem porque la justicia lo absorbió hace poco. Sí. Entonces, es una culpa compartida, ¿no? Que Bueno, la justicia en decía- Argentina es corresponsable de todo lo que pasó. Decía Germán Audala, todas estas leyes que están en nuestra contra las cambiaremos una por una, cuando tengamos poder y podamos No, hacerlo. sí, por supuesto. Pero Sí. sí. Pues no toda la culpa es de... No, de no. los instituciones, porque La ley Estela de Araña, en mi ignorancia lo explico, no la tema el hombre rico, jamás el que mande, porque la rompe el bicho grande y siempre atrapa a los chicos. Sí. De Argentina se robaron, yo calculo, $1 billón de dólares. $1 billón. Un millón de millones. Sí, y no hay nadie preso. No. No hay nadie preso. Por ese $1 billón no hay nadie preso. No, De ni lo va a ver. 76, 70 para acá adelante se robaron Ni lo esa va a ver. plata y no hay nadie preso. Macri nos endeuda por 100 años y además la deuda a 100 años no es tan grande económicamente, pero No, es una es herramienta de simbólico, dominación. es simbólico. Porque nunca el país va a crecer al 8% anual. No. Entonces la deuda siempre va a crecer más que el país. Exacto. Es una herramienta de dominación Igual que política. los pobres. Entonces, Pobres también. en ese aspecto, el proyecto que impulsamos a partir de las empresas del Estado es el desarrollo de las pymes, dándole en este momento en la Argentina, que se encuentra la pyme destruida, porque Menem destruyó la empresa del Estado y Macri vino a terminar el desastre, a destruir la empresa pequeña y mediana del país. Entonces la pyme hoy está reventada. El empresario pyme, ¿qué necesita? Conducción de obra, garantía de calidad, triangulación de deuda, para empezar. ¿Cómo es eso? La dirección de obra la necesita porque el pyme, en esta situación de desastre, perdió la secretaria, hace de secretaria él. Perdió el comercial, el que tenía en ventas, hace él de ventas. Perdió el jefe de compras, él es su jefe de compras. Perdió el chofer, él maneja la camioneta. Así está el pyme. Entonces, hasta que se recupere, le tenemos que dar nosotros la dirección de obra a través de la empresa del Estado. Este es el plan que habíamos impulsado para la conducción del astillero Río Santiago en esta nueva etapa. Y esto se puede desarrollar tanto para el desarrollo nuclear, a partir de la Comisión Nacional de Energía Atómica, como también en YPF, como también en Ferrocarriles Argentinos, como también en Altos Hornos Zapla, como también en las empresas del Estado que todavía preservamos. Hay que decir a la gente joven que no sabe todavía, que en esa época de los 70, cuando todavía estaba en pie todo ese complejo industrial propio, que estaba abastecido por miles de pymes que proveían sus repuestitos Así es. a las grandes fábricas, a los grandes talleres, había miles de pymes que trabajaban para proveer determinadas cosas. Bueno, ejemplo de eso es, nosotros tenemos dos ejemplos claros en lo que es dirección de obra, garantía de calidad y triangulación de deuda, donde además de la dirección de obra, la garantía de calidad lo que permite es que la pyme, que quizás no pueda adquirir por sí misma tecnología internacional, que no pueda convertirse en licenciante de algún fabricante y diseñador que tiene otro factor de escala, quizás no pueda ella misma pagar por ese know-how, por ese conocimiento industrial. Lo que hace el Estado empresario es, a partir de su factor de escala, transferirle la tecnología y certificarla como proveedor calificado para ese tipo de producciones. La triangulación de deuda lo que hace es completa este círculo, dándole al PYME la posibilidad de presentarnos la empresa del Estado, el PYME, frente al Banco Provincia o el Banco de la Nación Argentina y manifestarle. La empresa estatal tiene una orden de compra hacia la PYME, pero la PYME necesita capital de anticipo porque también tiene otra obra y no puede hacer frente a las dos y quizás necesita comprar materiales, maquinaria y contratar personal. Entonces, ¿cómo hacemos para sacarle ese ahogo financiero?
Del Estado no le vamos a adelantar porque no vamos a entrar en el vaciamiento del Estado, cosa que ya hemos conocido en el pasado. Entonces, hasta que no entrega, no hay paga. Pero el Banco de la Nación y el Banco de la Provincia lo que pueden hacer es comprarle la factura, hacerle un anticipo de factura, para que cuando el Estado pague en las cuentas de la banca estatal, el banco toma el anticipo que le dio y si hay un saldo sobrante, se lo deposita en la cuenta privada del PYME. Entonces esto le permite al PYME convertir trabajo en capital, que es lo que necesita. Convertir el capital no tiene, entonces tiene que convertir su propio trabajo, su propio esfuerzo en capital. Pero hasta que no trabaje no va a obtener el pago. Entonces lo que hacemos es adelantarle ese capital de trabajo para que él pueda trabajar con la espalda financiera suficiente y entregar. Ejemplos claros de esta acción empresaria que ya hemos emprendido en el pasado. Fundición M, Fundición Berisso, Fundición Ensenada. Son fundiciones de la región de La Plata, Berisso y Ensenada, proveedoras del astillero Río Santiago. La más grande de ellas nunca tuvo más de 100 trabajadores en sus filas. Una pyme, tirando a chica. Han fabricado fundiciones no ferrosas y fundiciones ferrosas de acero, nodular, etc. En no ferrosas han fabricado, por ejemplo, desde canillas, válvulas globo de media pulgada, hasta hélices de almirantibras, de bronce del almirantazgo, con las cuales se han impulsado las corbetas militares construidas en el astillero, y por sus aspas han pasado cerca de 40.000 caballos de fuerza. Entonces, esto es solo posible si la empresa del Estado le permite el desarrollo a la pyme, porque la pyme por sí misma no va a poder fabricar piezas de alta complejidad y de precisión en el mercado del capitalismo global. Otro ejemplo de eso, mucho más claro todavía, es el de un proveedor de pintura. Las corbetas misilísticas MECO 140 que ordena Juan Perón en el 70, muy modernas para la época. Estas 6 corbetas se construyeron con mucha dificultad en astillero, producto de las operaciones políticas en contra de la dictadura, de Alfonsín, de Menem y de todos los gobiernos que lo sucedieron. La última se terminó entregando en 2004. Es un plan naval de 1974 que se termina de concretar en el 2004. Es vergonzoso. Bueno, pero hay que comprender de que está la geopolítica operando, porque si no, nos falta algún estúpido que le echa la culpa a los trabajadores del astillero, nos falta algún idiota que le echa la culpa que el Estado es ineficiente, y el Estado en este caso no es ineficiente, y los trabajadores de astillero tienen una mano de obra reconocida mundialmente de excelencia, y han demostrado que se puede tener tal grado de eficiencia en la industria estatal como en la privada, cumpliendo con las normas internacionales. Pero aparte es algo que ya lo hemos tenido. Entonces no es cuestión que estamos mostrando algo que vamos a hacer. No, lo hemos tenido. Lo hemos tenido. Hasta el 70 lo hemos tenido. Lo hemos tenido. Entonces sabemos lo que es fabricar determinadas cosas. Argentina fue uno de los primeros que exportó informática. Sí. En la década del 70. Sí. Bueno, y además importaba calculadoras electrónicas. La FATE, Fábrica Argentina de Telas Empomadas. En los 70 exportaba calculadoras electrónicas. Claro que sí. Nada es imposible para los argentinos. No, para nada es imposible. Entonces, en el caso de las MECO 140, además de ser provistas por el universo pyme que orbita alrededor del gran planeta estatal Río Santiago, el caso de la pintura. Los alemanes llaman preguntando qué pasa que no pidieron la pintura, que es una pintura que cumple con determinadas normas de calidad, porque la construcción de buques de guerra cambió la tecnología, dejaron de ser acorazados después de la Segunda Guerra Mundial y se empezó a utilizar el criterio de construcción de transparencia para que cuando los cañonazos pegan no revienten adentro de la bodega del barco, sino que la chapa sea tan fina que pueda ser atravesada por los misiles. Entonces, por eso las chapas de los buques de guerra son finas y están expuestas a la corrosión marina. Entonces la pintura es parte esencial de su sistema de calidad. Claro. Entonces, bueno, los alemanes dicen, ¿qué pasa que no piden la pintura? Dicen, no, ya tenemos un proveedor argentino. ¿Cómo es esto? ¿Pero cumple con la norma? Sí, la supe. Está por encima de la norma. Bueno, dicen los alemanes, esto es astilleros Blamann Voss.
Flaman Voss es el constructor del Bismarck, el acorazado de bolsillo de Hitler, el cual hundió de una sola andanada al Hood, que era la nave insignia de los ingleses. Y después movilizaron una fuerza de casi 200 barcos persiguiendo al Bismarck porque no lo podían hundir. Entonces, Perón elige justamente Flaman Voss porque, por una solución de conveniencia, dice, ¿quiénes tenían los barcos más rápidos del mundo? Los alemanes. ¿Y quiénes tenían los barcos más potentes? Bueno, los ingleses. Bueno, vamos a construir uno que no sea ni el más potente ni tampoco más rápido, pero es una solución de conveniencia que toma lo mejor de cada uno. Entonces, por eso el T-42 bajo licencia Astilleros Vickers de Inglaterra y el Santísima Trinidad y las MECO 140 de Flaman Voss. Entonces, en este aspecto, el proveedor de pintura termina el cuento que es visitado por la empresa alemana, 200 años de industria naval, lo van a ver a un galpón, que es un galpón como en cualquier lugar del conurbano, como estamos hoy en Villa Lynch, en cualquier fabriquita de pintura del conurbano, van a visitarlo y se convierte ese pyme en proveedor de pintura de la OTAN, porque son buques de la OTAN, construidos bajo las normas militares de la NATO y el programa Allied Quality Assurance Procedure. Es muy alto el nivel. Cuando se produce la guerra en la década de los 80 entre Irak e Irán, en Irán estaban trabajando los alemanes en una construcción de unas usinas nucleares. Cuando sonaron los primeros tiros, los alemanes se rajaron como rata por tirante de Irán. Los iraníes no sabían qué hacer. Ingenieros argentinos terminaron la usina. Hay una calidad argentina que es extraordinaria, que está verificada en el mundo, y toda la historia de nuestros técnicos que han ido a buscar el pan a otras latitudes, todas esas historias de los argentinos que se han tenido que ir de su patria porque no se han podido desarrollar en el país. Hay un caso emblemático. Cuando mandan el cohete, el primer cohete el proyecto, ¿cómo se llama la cápsula esta? Bueno, las cápsulas lunares que iban allá. Primero la luna, pues se me acuerda en este momento bueno. El sistema de refrigeración, cuando vuelve a la atmósfera, que echa una bola de fuego, ese departamento lo manejaba un argentino que había vivido en Caballito y se fue a Estados Unidos a trabajar allá, entró en la NASA y él manejaba, el sido Apolo, y él manejaba en todo el sistema de refrigeración del sistema Apolo. Lo manejaba él. Bueno, es que todas esas historias hablan de nostalgia, hablan de desarraigo, sí, hablan de tristeza, pero ninguna de ellas habla de fracaso. No. Entonces, mirá, es ese sentido gardeliano que plantea. Eso se dio en la Guerra Malvinas. Sí. En la Guerra Malvinas se volvieron locos con un montón de cosas que resolvieron acá en segundos. Sí, en el taller aeronaval. En segundos resolvieron problemas acá. En segundos. Claramente. Bueno, la interfase para cargar del avión al Exocet, la interfase para cargar la puntería del misil, los franceses no la habían entregado y son los técnicos de la base Belgrano, en Punta Alta, sí, en el sur de la provincia de Buenos Aires, los que resuelven la interfase para poder guiar el misil, porque primero el radar del avión detecta la posición y cuando está cerca, a 40 kilómetros, que es el alcance más aproximado que tiene el Exocet, vuelve a levantarse, se viaja a 6 metros del nivel del agua, para aprovechar la curvatura que tiene el planeta y no ser detectado por el radar. Exacto. Porque la señal de radar no dobla. Sí. Entonces el avión se esconde dentro de la curvatura y al nivel del mar, donde es difícil de detectar por el radar. Entonces los pilotos argentinos iban con el agua sobre la cabina. Sí, sí. De hecho, el salitre les empañaba los vidrios. Y cuando se estaban aproximando, levantan, verifican, y cuando están adentro de los 40 kilómetros de alcance, vuelven a levantar, cargan la posición final sobre el avión, ajustan, bajan la información al misil y recién ahí disparan el misil. Y cuando disparan, el supertendar vuelve
y atrás vienen los A4, los Skyhawk, los McDonnell Douglas, y descargan las bombas. Entonces, todo el planeta Tierra, la OTAN reconoce que en el arte de la guerra naval a partir de Malvinas 82 y de la acción de los pilotos argentinos, tanto de la Armada, los pilotos navales, Sí. como la Fuerza Aérea, cambió para siempre la concepción del arte de la guerra. Entonces, todo esto habla de la excelencia porque hay tres cosas difíciles de fabricar en el mundo, que son buques de la NATO, tecnología de la OTAN, cohetes bajo la North American Space Agency, la Argentina lo hace, misil Cóndor, Tronador y más de 100 vectores disparados en toda la historia. La Argentina tiene una trayectoria de 100 vectores puestos Eso en el arrancó aire. hace pila de años. Sí, También. sí. Con Perón. La base del Chamicán también en Con Río. Perón, con Perón. Y en la década del 60 alcanzó su apogeo, donde pusimos un ser vivo, Sí, un mono. un monito tití, Un monito, sí. De La Rioja. un monito caí creo que es, ¿no? Sí, sí. Un monito caí. En Chamicán, chiquitito, sí, sí. que se lo subió y se lo bajó en perfectas condiciones. Y después lo Pero otro, todo eso lo componentes sabe el nucleares. enemigo. Todo eso lo Sí, sabe el enemigo. componentes nucleares. Y la Argentina fabrica componentes nucleares de centrales Candú, donde nos hemos vuelto nosotros los operadores más longevos, porque la central de embalse Río Tercero es la más longeva del mundo. Cuando se hizo la reparación de media vida, que finalizó el año pasado, en 2019, la Argentina se convirtió en el centro del mundo Candú, porque todos los operadores de Candú en el planeta Tierra vinieron a escuchar y a observar a los argentinos. Todos vinieron a ver qué tienen para decir los argentinos, de todas las latitudes. Y la Argentina tiene nacionalizado, está por encima del 90% la nacionalización de la central. Yo creo que si nos esforzamos un cachito más, podríamos nacionalizar el 100% de la central. Y hoy no hay excusas en este gobierno en 2020, que hay un gobierno peronista. No sé si es peronista. Bueno, se ganó con el Ah, no. escudo partidario Sí, del pero- Partido Justicialista, sí, sí, sí. y con la figura de Juan Perón y de Eva Perón. Sí, pero eso no quiere decir eso. Entonces, bueno, pero hay cosas que se dan y hay cosas que se deben. Sí, sí. Entonces, en este caso, si algunos creen que Perón y Evita son anacrónicos y obsoletos y lo quieren reemplazar por John Maynard Keynes, que es un lord inglés, les recuerdo que John Maynard Keynes es más viejo que Perón. Sí. Y les recuerdo que es el ideólogo del Banco Mundial y el Fondo Monetario después de Yalta, porque es Bretton Woods, John Maynard Keynes. Y también se les recuerda de que Perón fue siempre un antiimperialista, jamás fue desarrollista ni keynesiano. Entonces, ya que se utiliza la figura de Perón y Evita para ganar elecciones, lo que hay que hacer en este momento en términos nucleares en la Argentina es largar inmediatamente todas las órdenes de compra que el presupuesto nacional permita, por lo siguiente. Están tratando de coimear con los chinos para hacerse de un reactor chino de uranio enriquecido, Una vergüenza. que los chinos ni siquiera han puesto crítico ni está funcionando en la China. Entonces, están experimentando con tecnología nuclear en la Argentina, donde los que son aprendices de brujos son los chinos, no los argentinos. Los que Exacto. entienden de este tema somos nosotros. Como nosotros. Sí. Entonces, y China ofrece financiar el 100% del reactor en dólares, pero toda la provisión la va a hacer China. Sí. Entonces no va a haber trabajo para el argentino. No, el jamás. argentino va a ser solamente el 15%. que va Jamás a los ser- chinos te van a dar trabajo. Los chinos los van a dar el 15%, que es la obra de construcción civil, que es hormigón. Sí, nada más. Obra para albañiles. Entonces perdemos toda la alta complejidad que tenemos en la producción de componentes nucleares. ¿Qué hay que hacer? Rechazar la oferta china. Si los chinos quieren poner financiamiento, podemos aceptar financiamiento. Lo que no podemos aceptar es condiciones de obra. No, China no te va a financiar si no te proveen el material. Bueno, entonces no nos conviene. No, de hecho no nos conviene. Y lo que tenemos que hacer es fabricar Candú, Canadian Deuterio, que es uranio natural, que tenemos, agua pesada, deuterio, que también tenemos la planta más grande del planeta Tierra, la planta de Arroyito, la PIAP, que está en una situación de desguace, abandono, por el gobierno de Macri y por todos los gobiernos que no atendieron esto anteriormente en los últimos 40 años. Porque nosotros con la PIAP tenemos toda el agua pesada suficiente para la Argentina y además también exportamos a otros usuarios en el mundo.
le cargamos a las centrales a los peruanos, le cargamos las centrales a los argelinos, le cargamos las centrales a los egipcios, a los que necesiten. Producimos blancos de irradiación, producimos combustible en la planta de combustible de Ezeiza, producimos los tubos de Circaloy, de circonio, que son aquellos donde se cargan las pastillas de combustible nuclear, y la central de tubos de Calandria, que es algo así como si fuera, es algo similar a una caldera de una estructura tubular por la cual circula el agua pesada sobre el combustible, y eso permite la temperatura para poner a hervir una máquina rotativa de vapor. Es muy simple el esquema de funcionamiento, que en vez de usar carbón o petróleo utiliza el calor producto de la radiación nuclear, y esto permitiría un ahorro de divisas, porque al nacionalizar el 100% de la planta, por ser construida en Argentina, todos los pagos de la misma y su costo es en pesos, no es en dólares. Entonces eso mejora la condición de la balanza comercial. Lo que va a hacer, si se llega a tomar la errada, equivocada y catastrófica decisión de importar un reactor chino, es que ahora se va a empezar las obras. Pero los argentinos del mañana, como Aaron, los jóvenes, nuestros chicos, nuestros hijos en el futuro, van a tener de este gobierno una deuda externa que pagar por haber adquirido una central nuclear china que todavía no sabemos cómo se comporta, porque no tenemos una experiencia verificable por parte de los chinos de cuál es su dominio sobre la técnica. En cambio, el Candú, Perón lo puso crítico en el 74. La reparación de media vida terminó en 2019 y tiene 25 años más de funcionamiento por delante, y se aumentó inclusive el factor de potencia. Estamos casi en los 700 megawatts. Eso es equivalente a darle energía a 3 millones de usuarios. Entonces, con un par de centrales nucleares distribuidas por el territorio nacional, nosotros podríamos bajar la dependencia de combustibles fósiles, dando energía eléctrica nuclear, barata, abundante, segura, como es la Argentina. Vamos a hacer una pequeña pausa. Seguimos acá hablando de la industria argentina, lo que se perdió. Yo te decía recién fuera del aire, cuando hablas del rastrojero, ¿no? Y el rastrojero, para que viera la integración de las fábricas, fue un producto de FADEA, de aviones. Sí, de Industrias Aeronáuticas y Mecánica del Estado. Porque vos tenés que integrar todo el sistema productivo argentino, sobre todo los medios de transporte, ¿no? Ferrocarril, barcos, de aviones, en una sola corporación, donde va a haber un montón de componentes comunes para todos, lo que potenciaría que una empresa, una pyme, una mediana empresa, sea altamente productiva, porque fabricando no para un producto solo, sino para toda una riña. Así es. Eso es valerse de los factores de escala que solo nos puede dar el Estado empresario. La pyme sola es una hoja en la tormenta de la globalización. Si no está el Estado empresario que la proteja, que la cobije, que le dé órdenes de compra, que le triangule deuda, garantía de calidad, conducción de obra, que le desarrolle incluso el personal a través de los cursos de formación profesional acelerada, que desde hace 70 años venimos impulsando en la Argentina, en Río Santiago, en Comisión de Energía Atómica, en SOMISA, en YPF. Entonces, esto permite que la pyme también desarrolle su personal, que quizás no puede pagar por la propia calificación, pero sí lo puede hacer a través del Estado empresario. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros en este siglo XXI? Crear una corporación del transporte estatal, una empresa de líneas multimodales argentina. Integrar aviones, camiones, buques y trenes en una corporación del Estado que trabaje puerta a puerta. En el sentido de las cargas, esto funciona muy similar al tema del turismo de pasajeros. En el turismo de pasajeros uno puede contratar por internet
un paquete turístico y si a uno le da la billetera, lo pasan a buscar por su casa con un remis, lo llevan hasta el aeropuerto, lo suben al avión, lo descargan, lo llevan con una combi hasta el hotel, lo dejan descansar, al otro día lo sacan a pasear. Se terceriza las excursiones locales, lugares de turismo, se terceriza el alojamiento con los hoteles. Si está un grupo empresario, se centraliza, claro. Se centraliza el paquete turístico para que la persona no se tenga que preocupar por conseguir la excursión, exacto, por conseguir el hotel. Exacto. Entonces lo contrata un paquete completo y lo llevan y lo traen. Bueno, en el caso de las cargas es muy similar. A partir de la década del 60 el transporte de cargas cambió a partir de la aparición de contenedor como unidad de transporte internacional. Los contenedores de 20 pies, de 6 metros de largo, que son esas cajas metálicas que se ven en el puerto y en la calle también, en la cual el transporte de cargas tiende a containerizarse. La tendencia mundial es containerizarse, porque la unidad de transporte contenedor lo que permite es no tener que desconsolidar carga de un modo a otro. Entonces, ¿esto qué permitió? Que el camión se acerque a la estación de tren más cercana, que la grúa cargue del acoplado del camión hacia el vagón de ferrocarril ese contenedor. Y se llaman puertos secos. Sí. Donde el ferrocarril se pasa la carga del camión, son puertos secos. Puertos secos, playa de transferencia, son sinónimos equivalentes en el transporte. El tren llega hasta el puerto, a la terminal ferroportuaria, y la grúa saca del vagón y la pone en el barco. Bueno, la carga está contenida en ese contenedor y no sufre desconsolidación en ningún momento. Exacto. Entonces eso agilizó muchísimo el transporte y permitió valerse del multimodalismo, porque antes se cargaba en un camión y se lo llevaba kilómetros y kilómetros, o lo mismo en el tren. En cambio, el transporte multimodal, ¿qué nos permitiría a nosotros? Si nosotros tenemos que cargar en el galpón en Salta, en una localidad salteña, bueno, nos podemos ir con el camión hasta lo que era la vía C79 del Belgrano en el norte. Llevarlo hasta Barranqueras. Sí. En Barranqueras tirarlo en una barcaza. Por la barcaza bajarlo por el Paraná. En un puerto de mayor profundidad, que puede ser el puerto de Santa Fe, el puerto de Buenos Aires, transferir esa carga de la barcaza a un buque y con el buque llevarla hacia el destino que tenga en el comercio exterior. Eso permitiría que la Argentina se apodere de todo el valor a través del Estado, de la cadena de transporte, y vender CIF, Cost Insure and Freight, porque la Argentina vende FOB. El productor agrícola, y no estoy hablando de esto de la oligarquía y los terratenientes, estoy hablando del productor agrícola, el que tiene 50, 100, 500, hasta 2.000 hectáreas. El pato de la boda. Hasta 2.000 hectáreas. No es un oligarca, es un empresario pyme del campo. Alguno es pyme chiquito, alguno es pyme mediano. Entonces, cuando le vende la multinacional, y la multinacional domina el eslabón del camión, domina el eslabón del tren, domina el acopio en sus propios hilos, domina la maniobra en el puerto, porque tiene el puerto privado. Y domina el transporte de ultramar con sus propios buques. Exactamente. Entonces se quedan con toda la cadena de valor interior y apenas el productor argentino es un eslabón dentro de una cadena extranjera. ¿Qué necesitamos? En vez de seguir discutiendo las retenciones, que es una medida desarrollista de los gobiernos de la dictadura militar, hay que volver a la vieja escuela de Juan Perón con el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio y dominar el intercambio. Para mí el comercio externo tiene que ser tiene que dejar el Estado. Y eso necesita de un actor físico que realice físicamente el transporte, que no es una oficina en Puerto Madero, porque los liberales y keynesianos tienen la concheta actitud de creer que todo lo van a poder hacer desde Puerto Madero, que no hay que engrasarse las manos, que no hay que laburar, que no hay que hacer fuerza. Entonces creen que la fuerza solamente es algo que hacen los negros, otra gente. Entonces, la concepción de la nacionalización del comercio exterior tiene que ver con dominar el intercambio internacional de los precios CIF, Cost Insure and Freight, y de los precios FOB, Free on Board, donde la Argentina tendría que ir a buscar los productos que compran en el extranjero con sus propios buques para comprar FOB en puerto extranjero. Porque si no, además de pagar el producto industrial, pagamos el flete porque nos lo traigan. Exacto.
E importar flete es lo más idiota que hay, porque es importar un servicio, como importar aire, no tenés nunca nada. ¿Sirve importar una máquina? Sí, si no tenés capacidad de fabricarla, conviene, porque te haces del bien de capital y podés producir. Pero importar un servicio como el flete es estúpido. Entonces una corporación multimodal de transporte le permitiría a Argentina estabilizar el sistema de transporte, recuperar el transporte de carga ferroviario, salir de la deformación actual donde el 95% de las cargas del país viajan en camión. Son 8 veces más caro que el ferrocarril y 20 veces más caro que el flete fluvial. Entonces, volver a estabilizar el sistema de transporte nos va a dar un transporte más seguro y más barato. Y esto solo lo puede hacer una corporación estatal. ¿Por qué? Si nosotros nacionalizamos solo un eslabón, por ejemplo el ferrocarril, las multinacionales se apoderan de la ganancia a través del flete carretero o se apoderan de la ganancia a través del flete marítimo, porque como dominan los otros eslabones de la cadena, te transfieren las pérdidas a vos y te extraen las ganancias a favor de ellos, porque como manejan el intercambio, pueden triangular sus compras y sus ventas a partir de sus propias empresas. Cuando publiquemos este programa, abajo en el foro de opiniones vas a encontrar quien te va a preguntar ¿cómo vas a hacer eso con Moyano? Te lo van a preguntar sí o sí. Moyano, la vez pasada yo pasé unos videos, estaba parando un tren de carga en Junín. Gente de camioneros parando un tren de carga en Junín, pues dice que le sacan trabajo a ellos. Nosotros tenemos que crear la corporación, el proyecto de ley tiene estado parlamentario, creo que el actual estado es 4813 si mal no recuerdo. Lo presentó diputado Grana y diputado Correa recientemente. Hay apoyo en nuestros otros proyectos de ley, transporte por agua con reserva de carga y FODIN para el mercado de fletes marítimos y el Fondo de Financiamiento de la Industria Naval por parte de la diputada Magdalena Sierra, de Avellaneda. Y este año vamos a impulsar el tratamiento en las cámaras de estos proyectos y creando la corporación estatal a nosotros nos permitiría tomar carga en origen, tanto en el campo como en los conurbanos, en las fábricas, en la industria manufacturera argentina, y a través de la utilización del flete poder favorecer determinados cultivos o poder favorecer determinadas producciones. ¿De dónde aprendimos esto? Bueno, lo aprendimos de Perón, cuando los ingleses, a través de las tarifas diferenciales del ferrocarril, hacían que todo lo que saliera de Argentina hacia Inglaterra era barato, pero todo lo que ingresara de Inglaterra para Argentina era carísimo. Salía más barato un flete de Salta a Buenos Aires que de Córdoba a Salta. Y así hundieron la industria molinera de Córdoba. Entonces, se negaron a levantar la cosecha de algodón y hundieron el Chaco. Es una herramienta política la del flete. El flete no es meramente una facturación. El flete es una herramienta política de construcción y diseño del país. Entonces eso nos permitiría a nosotros. Si nosotros quisiéramos bajar la producción sojera y bajar la dependencia con respecto al paquete tecnológico de Monsanto, que ya los propios productores se están dando cuenta en la trampa en la cual se han metido, y quisiéramos nosotros alentar una mayor producción, sustituir, no dejar de producir, sustituir las 50 millones de toneladas de soja, empezar a sustituirlas por mayor tonelaje de trigo, mayor tonelaje de girasol, mayor tonelaje de maíz. Porque la soja es forraje. Entonces es preferible que la sustituyamos por alimento. ¿Qué podríamos lograr con eso? Bueno, favorecer con un flete más barato la producción de maíz, la producción de trigo y la producción de girasol o la producción de ganado, en pos de un producto como es la soja, que es absolutamente inconveniente para el país, porque la soja no se consume en la Argentina, prácticamente se exporta a su totalidad, no es apta para consumo humano y solo es negocio para la producción de carnes en lo que es forraje. Pero además, la soja que estamos consumiendo los argentinos, la estamos consumiendo por la dimensión de esclavitud y dependencia en la que estamos. Porque se está utilizando la soja transgénica de Monsanto para estirar productos de la industria alimentaria. Entonces cuando nosotros creemos que estamos comiendo una galletita que es de trigo, estamos comiendo soja de Monsanto. Cuando nosotros creemos... Todo. El 70-75% de los alimentos que consumimos tiene algo de Monsanto dentro. Cuando uno cree que está comiendo mayonesa o mostaza, aceite de soja.
tiene soja. Cuando nosotros creemos que estamos consumiendo un producto que en realidad no tendría por qué tener ni aceite de soja ni harinas de soja, bueno, la tiene porque cuando la pero la puede tener compra por otro producto que está integrado ahí, las hamburguesas, que está cocido con soja. Cuando la gente compra una hamburguesa congelada, pero está cortada con soja. Pero no es solamente eso. El ganado vacuno está alimentado con grano de soja. Entonces, además de comer indirectamente a través del ganado vacuno, estamos comiendo de manera directa, sí, porque la propia hamburguesa tiene sí, un poco de carne, sí, y tiene un poco de soja. Para ligarlo, sí. Entonces, no es conveniente para nosotros este diseño. No, el modelo productivo argentino está fracasado, punto, listo. Porque está en manos de las multinacionales. No, está en manos de 16 multinacionales, de 6. Entonces, en este aspecto, un sistema de transporte multimodal como el MA 21, lo que nos permitiría a nosotros es dominar a través de la logística el intercambio, pero además orientar la producción. Porque si uno puede orientar a través del transporte la producción, nosotros podríamos poblar la Patagonia, poblar las provincias cordilleranas, no permitir que continúe el éxodo hacia los conurbanos de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires. Pero eso requiere de que haya una logística constante, permanente, de fomento por parte del Estado, porque donde hay logística se radica en industria, y donde se radica en industria la gente sola va. El argentino solo, si hay industria, va y dice, bueno, tenemos una oportunidad, volvamos a empezar con la familia. Fíjate lo que pasó en la Patagonia en su momento, cuando vos vas a Caleta Olivia, o cuánto son de ahí hijos de Patagonia. Bueno, Tierra del Fuego. Sí. Nacidos y criados son muy pocos. ¿Sabes cuál es la segunda ciudad de Catamarca? ¿Cuál es la segunda ciudad de Catamarca? ¿Cuál? Caleta Olivia. Sí. Donde más, ahora quizá con el crecimiento que tuvo, no. Hace 30, 40 años, hace 30, 40 años no, había más catamarqueños en Caleta Olivia que en Tirogasta o en Derero, en Mercado. Bueno, nosotros tenemos queridos compañeros en Tierra del Fuego que muchos de ellos son jujeños, no, yo no sé, jujeños, sí. Son chaqueños. Y fíjate, se fueron de la punta del mapa a la otra punta, sí, sí. Con un clima totalmente diferente. A buscar laburo. Por eso digo, no, el argentino se mueve. Si vos le das posibilidad de trabajo, el argentino se mueve. Entonces, por eso el MA 21 impulsa, además del sistema multimodal para poner en igualdad de condiciones a la Argentina con las potencias extranjeras y con el capitalismo global, que opera multimodalmente, nosotros estamos planteando el diseño de una nueva traza ferroviaria que no sea con centralidad en el puerto de Buenos Aires. Entonces Scalabrini decía, el diseño ferroviario argentino es una telaraña metálica que aprisiona a la nación. Tenía eje radial sobre Rosario, Buenos Aires y Bahía Blanca. Entonces nosotros planteamos salir de esa concepción británica e ir hacia una concepción de integración vertical argentina, que es unir con un ferrocarril federal atlántico Ushuaia con la provincia de Buenos Aires, continuar con el Gran Capitán hasta Misiones, y desde Bernardo de Irigoyen, donde amanece para los argentinos en Misiones, hasta La Quiaca, unir con un ferrocarril federal norteño. Y cerrar el perímetro uniendo Ushuaia con La Quiaca, pegado a la ruta 40, al pie del Ande, con un ferrocarril federal andino que permita vincular 11 provincias cordilleranas, y que el tamaño de la obra, solamente la obra de construcción de la traza, nos permitiría eliminar la desocupación en 11 provincias. Sí. Es trabajo simple y abundante. El ferrocarril te liquida la desocupación. Si te pones a trabajar sobre el ferrocarril, que es en las 24 distritos de la Argentina, tendrías la desocupación en muy poco tiempo. Nosotros tenemos la mayor fuente de carbón del cono sur en Río Turbio, en Santa Cruz. Sí. Tenemos más de 300 años de carbón al ritmo de explotación de la década del 70, 1 millón de toneladas al año con Juan Perón. Eso nos permitiría a nosotros que nos valgamos de ese carbón tanto para propulsar los ferrocarriles federales, tanto el andino como el atlántico, y para también abastecer los Altos Hornos Zapla en Jujuy, para poder, junto con el mineral de hierro que hay en Palpalá, el mineral de hierro de Ipazán, en Río Negro, el mineral de hierro que existe en el macizo patagónico, tanto en Santa Cruz como en Chubut, llevarlo hasta Altos Hornos Zapla, colar el riel ferroviario y abastecer el 500.000 de toneladas de riel ferroviario que el federal andino solamente precisa.
Bueno, el norte también puede mover el litio hacia Buenos Aires. Sí, después las cargas, no hay límite para las cargas. Ahora, la obra de infraestructura del desarrollo a partir del combustible que nosotros tenemos, porque somos dependientes de importar combustible líquido extranjero. Entonces, lo conveniente para la Argentina, la salida patriótica, no es el combustible líquido extranjero, es el carbón de Río Turbio, que es lo que tenemos. Que tanto puede ser, podemos montar una carboquímica y obtener del carbón un diésel de calidad y propulsar máquinas diésel eléctricas. Podríamos también... Eso se hizo ya en la década del 40, lo hicieron los alemanes. Sí. La Segunda Guerra Mundial, Sí, los señor. alemanes. Sí. Usted porque tiene memoria, pero acá en Argentina hay mucha gente que se olvida de que hay cosas que se hicieron hace muchos años y parece una cosa terriblemente compleja. Y esto se hizo hace 70 Sí, le 100 años. combustible con el carbón, sí. Si llegaban a usar sus locomotoras, llegaban a quemar inclusive maíz en grano por la escasez de carbón. Y las locomotoras con maíz en grano iban a más de 120 kilómetros por hora, era más rápida que el Sarmiento. Yo he visto unas películas en YouTube, por ahí las encontré, de locomotoras con hélice. Ah, E iban a 180 o 200 metros por hora, con hélice. bueno, nosotros Que las impulsamos... dejaron de usar porque le levantaba a la altura y no le entraban los túneles. Por eso nada más. Pero acá que tenés una pampa impresionante sin túneles. Nosotros impulsamos tres opciones, que son una carboquímica para obtener un diésel de calidad y andar con diésel eléctrico, que es un motogenerador estacionario adentro de la locomotora que genera electricidad y eso mueve los motores. Algo parecido como hace la ruedas. diésel. Claro, puede ser diésel directo Sí. con caja reductora o puede ser diésel eléctrico. Todo se puede hacer en la Argentina porque Cramaco en Santa Fe nos puede proveer de los motores eléctricos. Hay un montón de pymes que están esperando que las convoquemos desde el Estado. No se puede esperar más. Lo otro sería hacer un tendido eléctrico, tanto con terciel riel, que ya está en proceso de extinción, o con catenaria, y montar termoeléctricas a lo largo de la traza para alimentar la red eléctrica ferroviaria. O la tercera opción, que para nosotros no es para nada ni disparatada, sino que es bastante seductora, por las implicancias mecánicas que tiene, es volver al vapor de Livio Dante Porta. Es volver a las máquinas de vapor, a las vaporeras, que llegaron a dar también 200 kilómetros por hora en la Segunda Guerra Mundial. Y que vos no necesitas, yo soy enemigo del tren de alta velocidad. Así que con que una locomotora me arrastre un convoy de pasajeros, hablemos, Sí. a 130 kilómetros por hora, listo. Suficiente. Ya está. Marcar promedio de 110 kilómetros por hora. Sí, es suficiente. Entonces, 6 horas y media, 6 horas 40 Córdoba. Entonces, ¿eso qué nos permitiría a nosotros? Las vaporeras son muy fáciles de reparar, las repara cualquier mecánico de barrio y son también muy fáciles de construir, porque a medida que cualquier mecánico Mucho las menos repara, compleja que las diésel, sí. es un recipiente a presión que hay que soldarlo con un procedimiento de soldadura bajo el arte constructivo de las normas ASME, que en la Argentina las manejan miles de talleres metalúrgicos que se dedican a la calderería. Y después hay que transformar ese vapor en movimiento. Y para el argentino transformar calor en movimiento, la termodinámica es una de sus especialidades, porque convertir energía en movimiento, convertir calor en fuerza motriz para el argentino es algo que domina desde siempre. Tanto en la industria automotriz, con motores a combustión interna, como en centrales nucleares, que son máquinas rotativas de vapor, en definitiva, o en lo que fue la epopeya de las vaporeras de Livio Dante Porta, donde las vaporeras pueden ser muy económicas de construir, muy económicas de operar, porque podríamos quemar el carbón de manera directa, y en esto no hay competencia con el combustible líquido, porque combustible líquido hay que pagarlo en dólares, mientras que el carbón nos lo da nuestra madre tierra, la Argentina, nuestra Pachamama, que nos da desde su socavón todo el carbón que el argentino necesite para desarrollarse. Entonces tendríamos carbón barato y abundante para poner Y ahí rápidamente. tenés una trochita que te lleva al puerto. Y hay una trocha, sí. Era la continuación de la trochita de Esquel. Sí. Era la Es continuación. una vaporera, sí. Era la continuación. Estaba abandonada en Puerto Madryn. Entonces el director de fabricaciones De yacimiento carbonífero. en la década de 51-52
eso había quedado abandonado, porque la trochita de Esquel, la famosa trochita que va de Jacobacci a Esquel, iba a ser prolongada hasta Comodoro Rivadavia. Sí. Y estaba todo en Puerto Madryn. Entonces el hombre este le dijo a Perón, mire, está esto en Puerto Madryn, me lo llevo y no saquemos más el carbón con camiones Y le dijo, Perón, llévatelo, cargó todo y esa segunda parte de la trochita es la que va de Río Turbio a Río Gallegos. Entonces, hay una amplia experiencia por parte de los argentinos. Hay iniciativa industrial para montar con 3 opciones tecnológicas, como ser la carboquímica, la red eléctrica o quemar directamente en el fogón de la vaporera el carbón de manera directa, sin procesar. Porque además se puede quemar ya no solamente como se hizo en el pasado en briquetas, sino que se puede quemar el carbón hecho talco, pulverizado, con muy pocos micrones, y eso permite que inyectándolo con aire comprimido el frente de llama sea espectacular y prácticamente no emita gases. Eso es el tema. Y no emita ceniza. Y el agua, porque las locomotoras tenían que tener agua para cargar, ¿no? Sí. Pero y eso no puedes parar un tren de larga distancia para cargar agua. No, pero con un vagón lo suficientemente, con un cisterna en parte de la formación y cada tantos kilómetros en la larga distancia el acople de otro cisterna en la playa de maniobra, no hay ninguna dificultad, sobre todo además porque como el vapor se discontinuó y la tecnología fue por diseño de las petroleras hacia los combustibles líquidos, hay desarrollos de vapor que son superiores a lo que fue en la Los época. polacos tienen muy buena tecnología con el vapor. Pero además los argentinos, nosotros, desde el manejo del vapor en la energía nuclear, los técnicos nuestros, los grados de eficiencia que pueden lograr pueden ser muy altos. Sí. Ahora no lo podemos saber hasta que no los pongamos a trabajar. No, eso por supuesto. Lo que pasa es que los políticos, ¿qué hacen? Se hacen los idiotas, Bueno, sí. diciendo de que, bueno, no, pero no, porque todavía necesitamos... Brutos a los cuales hay que traerle pruebas de que las cosas funcionan. Entonces, Sicaré se ha cansado en la Argentina de fabricar prototipos de helicóptero que nunca nadie le compra. Porque en vez de los gobiernos comprarle a Sicaré todo lo que él pueda producir, ponerlo al mando de una empresa estatal de producción de helicóptero, Sicaré a sus, no sé, ya 90 y cuánto, sigue y no abandona. El otro patriota, La Bala, allá por La Matanza, que fabrica turbinas a reacción. Tampoco, ningún gobierno le da pelota. Entonces, está lleno de argentinos. Orozco, padre del rastrojero, pero además Orozco desarrolló motores de 6 cilindros en línea y 4 cilindros, tanto diésel como naftero. Orestes Berta, Sí. los V8 de Berta, los V6 de Berta, los 6L de Berta. ¿Por qué Berta trabaja para la Honda de Japón y no trabaja para la patria? Sí. ¿Por qué no vamos a convocar a Berta para ponerlo al mando de las industrias mecánicas del Estado y que Berta nos dé toda la oferta de vehículos? Motos, camiones, camionetas, autos, coupé, autos de turismo, autos de carrera. Nosotros llegamos en un momento a con Sport Prototipo a unos niveles de creatividad inventiva que en pocos lugares del mundo se vio. ¿El Torino? Después del Torino de Berta, de Industrias Kaiser Argentina, los yanquis tienen que mandar a sus mejores preparadores, Kendall y Edelbrock, que son los que preparan para el óvalo, ¿no? Para Daytona, para las altas velocidades de sus vehículos, y los mandan a la Argentina porque Torino humillaba a sus naves insignias Falcon y Chevy, y tienen que mandar a sus mejores preparadores a la Argentina porque que no se entere el mundo de que hay unos gauchos que hicieron un auto y que derrota a los norteamericanos. Pero mira, Matterfer, no ahora que la maneja un tipo que tiene su balón de reserva, ¿no? Caselli, pero en el año 89, Matterfer fabricó un coche motor que tenía caja de Fiat, de camión Fiat. Yo lo he visto, lo trajeron un día acá, lo tuvieron en la rural en una exposición, estuvo en la 9 de julio ahí parado. Llevaba el coche motor con el acople, 2 cochecitos motor, con la cornetilla, lo habían probado, era para media distancia.
trayecto de 90, 100 kilómetros, de una ciudad grande, 90, 100, 120 kilómetros. Media distancia, ramal interno, con paradas cercanas, para no desarrollar mucha velocidad, porque es parar cada 10 kilómetros, 15, lo habían programado en vías que no estaban en muchas, en Córdoba, lo habían metido a 100 kilómetros por hora. Era y esa caja de camión la arreglaba cualquier mecánico de cualquier pueblo donde se quedara esa. La inventiva argentina no tiene límite, porque de software andamos bien los argentinos. Todos los argentinos tenemos buenas ideas generalmente. Sí. Porque las ideas que nos impulsan, cuando las ideas que nos impulsan tienen verdad, tienen belleza, tienen bondad, cuando cumplen con esas tres máximas de Aristóteles, de buscar la verdad, de ser bellas y de perseguir el bien, las ideas argentinas se destacan en el mundo. Lo que nos falta es hardware, porque ideas tenemos todos, pero lo que nos faltó fue fuerza, no nos faltó cabeza, nos faltó fuerza. Y lo que nos tiene que dar fuerza es la organización del Estado, porque si no está la organización y el impulso del Estado, no tenemos la fuerza suficiente. Sí, pero los políticos están en el medio, son los que hicieron que eso no sea posible. Porque son los que privatizaron la Argentina en la década del 90. Sí. E hicieron el bodrio de la Constitución. Pero hoy, 2020, seguimos con 3 leyes de Martínez de Oz. Sí. Hoy. Sí. Con 3 leyes de Martínez de Oz, la reforma del Estado, de las entidades financieras. 3 leyes de Martínez de Oz están vigentes hoy. Y la de privatizaciones, el astillero, a pesar de que sus trabajadores ganan la lucha contra la privatización, la clase política, hasta el día de hoy, desde 1990 hasta el día de hoy, hace 30 años que la partidocracia demoliberal argentina se niega a reconocerle la victoria al astillero, y el astillero sigue hoy bajo proceso de privatización, hoy, ahora, metido en una zona franca, en la cual lo hace extranjero en su tierra y no le permite fabricar para el mercado interno argentino. Bueno. Y en una zona franca que es la cueva de la cocaína y el contrabando que destruye a los jóvenes argentinos y a la industria nacional. El veneno de la zona franca. Entonces, hay que sacar al astillero de la zona franca, hay que sacar al astillero del proceso de privatización y hay que llevar adelante el plan naval argentino para fabricar 118 graneleros, 39 petroleros, 14 portacontenedores. Que esa es la marina mercante dentro de ELMA 21, dentro del sistema multimodal. Después necesitamos la flota ferroviaria, la flota de camiones y la producción de aviones en el país. Sin extenderme mucho en el aspecto técnico de cada uno de los modos, pero en el sentido que vos lo planteás, Javier, de los factores de escala a partir de uniformar la producción, a partir de establecer un montón de componentes sean comunes para los 3 nudos, ¿no? Portuario, astillero, ferrocarriles y fabea, que haya cosas que sean comunes para los 3. Entonces, los manifoles y las válvulas son comunes para la industria ferroviaria, para la naval, para los camiones. Las mangueras hidráulicas son comunes a aviones, camiones, trenes, barcos. Ni hablar la bulonería, los tornillos. Sí. Entonces se va unificando de interiores. Ya las butacas. Las butacas. Sí, un montón de cosas. Entonces hay un montón de componentes que se comparten. Y además, quien empieza a fabricar componentes para vehículos, empieza a fabricar bielas forjadas, empieza a fabricar árboles de leva y cigüeñales forjados. Así como forja, empieza a animarse a mecanizar, porque quizás parte de una pequeña fundición nodular, quizás parte de tener un martinete o una prensa y hacer el forjado. Ahora, ¿cuánto tiempo va a tardar hasta que ponga un par de tornos o un centro de mecanizado, control numérico, y tirar el cigüeñal que hace y empezar a sacar viruta? Y después de eso, ¿cuánto tiempo va a faltar para que se diversifique y salir de la forja a la válvula y a los otros componentes? Nada, yo que tengo unos cuantos años, yo conozco a los argentinos que viví esa época. En cuanto un productor argentino haga lo que él le gusta hacer y es negocio lo que hace, no tiene techo. No tiene techo. Entonces, no tiene techo. Lo que necesita... Empieza a innovar. Y vos tenés que llegar a un punto determinado en unos años a tener tu propia tecnología. Tu propia
Es una audiencia nacionalista, patriótica, de profundo sentimiento argentino. Ahora una Pero cosa te digo así. no va a faltar alguno que equivocadamente esté mirando el programa y diga, pero todo eso, ¿cómo se va a pagar? ¿Cómo lo vamos a hacer? No, eso también, algunos ciertos lo va a preguntar. Ahora, Yo tengo otra pregunta que está más complicada que esa. Porque hay resortes de la economía, muchas de las cosas que vos hablaste ahora, casi todas, que en cuanto vos la entras a poner en práctica, el enemigo sabe para dónde disparás. sí. Sabe para dónde disparás. Y él sabe que el argentino no tiene techo. Sí. Él lo sabe. Nosotros todavía no nos dimos cuenta. Y el enemigo sabe que no tenemos techo. Lo dijo Churchill. Sí. Si vos querés mañana hacer el proyecto Bermejo, por ejemplo, Sí. en cuanto pusiste la primera piedra en el proyecto Bermejo, ya saben a dónde vas, ¿eh? Sí, van a querer Ya encarar. saben dónde vas. Bueno, pero fijémonos una cosa. El enemigo opera y existe, pero nuestra voluntad también puede ser muy fuerte. sí. Cuando Perón crea Llame es porque estaba con las pelotas llenas de que en Argentina no se fabricaban autos, que todo se importaba y que las multinacionales de Estados Unidos, de Europa, no querían montar más que una línea de ensamble y no más de eso. Eso. Entonces Perón dice, bueno, se acabó, vamos con industrias mecánicas, aeronáutica mecánica del Estado. Entonces, si estamos fabricando aviones, motores indios, motores gaucho a pistón, radiales, si estamos fabricando turbinas de Erwin 5 y Rolls Royce bajo licencia de los ingleses, ¿cómo no vamos a poder hacer Para hacer un paréntesis, un auto? éramos la segunda o tercera en el mundo que teníamos Sí. licencia Rolls Royce, ¿eh? Estados Unidos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la Argentina. No, y nadie más. nada más. Y nadie más. Derwent 5 y Rolls Royce. Entonces, ¿cómo no vamos a poder fabricar un motor a combustión interna para un auto? Bueno, y ahí nace el justicialista, el rastrojero, la moto Puma, el tractor Pampa. Una oferta general de vehículos Sí. para el argentino. Recién en ese momento, cuando Kaiser, que fue el gran constructor naval norteamericano, no logra reconvertirse con éxito hacia la industria liviana, después terminada la guerra, Ford y General Motors lo arrollan. Pero Perón, vivo, le plantea a Kaiser, porque Kaiser era verdaderamente admirable, logró fabricar un buque Liberty por día y tirar al agua un portaaviones por semana. Ese de laburo sabía, entendía lo que era sistemas de organización industrial, un tipo verdaderamente para observar por su capacidad y su inteligencia. Entonces, le propone Perón radicarse en la Argentina, pero radicar una planta integrada, no una línea de importadora, una ensambladora. Y Kaiser acepta y manda el mejor que tiene, que es James McLaughlin, a conducir Industrias Kaiser Argentina. Córdoba. Kaiser Bergantín, Kaiser Carabela, Rambler Ambassador, Jeep, La estanciera. etc. Estaba el rastrojero estatal y la estanciera privada. Sí. Y cada argentino tenía su preferencia, ¿no? A algunos le gustaba la estanciera, a otros le gustaba el rastrojero. Bueno, eran dos cosas diferentes. Sí, para todos los gustos. Entonces, lo que pasa es que el rastrojero le ganaba en ventaja por su economía. El bajo consumo del rastrojero. Y el rastrojero lo eliminó Martínez Dios. En cambio, la estanciera, que hay una estanciera que venía con motor Tornado, que volaba Sí. y levantaba 150 kilómetros por hora, Sí. pero no era económica. Entonces, para trabajar, mejor el No, rastrojero. rastrojero una máquina. Entonces, A laburar. Todavía en el interior se ve, ¿no? Entonces ahí aparece después el proyecto Torino, con lo cual del 66 al 69 humillamos a Ford, a Dodge y a Chevrolet en el turismo carretera argentino. Ahí es donde aparece Iskenderian y El Edelbrock. Nürburgring. Y luego de que mandan Iskenderian a Edelbrock, a los preparados norteamericanos, le sacan al Ford, le sacan el motor con el que estaban corriendo, le ponen un F100 V8, le modifican las tapas, hacen todo lo posible y no podían derrotar a Torino. Se libera el reglamento de turismo carretera y ahí empieza la magia del argentino, en donde aparecen los diseños de Pronello, que él diseña Guaira para Ford y el trueno naranja para Chevrolet, pero Berta lo derrota con Torino y lo quiebra y lo absorbe. Entonces después lo lleva a trabajar con él para Torino. Bueno, es como los diseños de Luteral, que es una pyme argentina que modificaba el Torino y hacía un Torino especial. Se fabricaron, no muchos, pero
no sé si superaron las 1000 unidades, pero era un auto de lujo para coleccionistas. Lo tenían, en la época lo tenían los boxeadores, los actores, la gente famosa. Bueno, entonces, los jugadores de fútbol. Entonces, pero permitía el entregar caja, impulsor y casco homologado, motor Tornado, caja ZF. Fíjense, la caja ZF es una caja alemana, pero ZF acepta radicarse en la Argentina porque va a tener una demanda en la producción de Torino que justifica montar una fábrica y que el valor agregado queda en la Argentina. Entonces ZF cobraba solamente la licencia, pero la mano de obra era argentina. Entonces, Alemania se podría haber negado, pero si Alemania se negaba, Oreste Berta, James McLeod inmediatamente hubieran montado una línea de producción de ruedas dentadas, de engranaje, y hubieran fabricado una caja nacional en muy poco tiempo. Entonces, yo sé que el enemigo opera y va a tratar de entorpecernos, pero la acción del argentino también condiciona al otro. Hay una cosa que vamos redondeando ya, porque ya se... Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, que hay muchos en el mundo que tienen el mismo enemigo que tenemos nosotros. Es ahí donde hay que empezar a ir a buscar. Hay que conversar. Es decir, el modelo chino deja fuera un montón de gente de Europa, de todo el mundo, que no le venden nada a nadie porque todo es chino. Hay un montón de gente con problemas que lo puede tener de socio, cambio de tecnología, que está buscando que alguien se despegue para empezar a competir con otro tipo de cosas. Hay que buscar por ese lado, ¿sí? Sí, para nosotros, dentro del marco del proyecto de EMA 21, quería manifestar que toda esta mecánica nacional que tuvo su gloria en la década del 60 y el 70, donde los argentinos, además de con prototipo, también tocar el cielo con las manos, subirse al palco en lo que es lo experimental en el automovilismo, sí, y llegar a construir también un F1 con Berta, que se acabó el sponsor y se cortó, pero podemos retomar. EMA 21, como corporación del Estado, compra 100% nacional. Entonces crea un mercado interno de vehículos. Entonces, ¿qué permite eso? Que ELMA tenga todas las órdenes de compra que necesita la industria naval argentina para ponerse de pie. Que ELMA tenga todas las órdenes de compra que permitan que Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado lo provean de aviones y de vehículos de transporte carretero. Y que Tafí Viejo, Mate de Luna, Materfer, la fábrica de vagones y silos de Chascomús, Igarreta en Capital Federal, los talleres de Concordia, Laguna Paiva, sí, FADE, la fábrica de locomotora de Liniers, de la playa de Liniers, que todas las fábricas y proveedores que existieron en la Argentina, como Río Santiago también en la industria ferroviaria, como Cramaco, como todos los que proveyeron de motores eléctricos, de carretones, de bogies, de corazones de cruce, de material tractivo, rodante, todos ellos tengan en ELMA 21 la terminal estatal a la cual proveer. Entonces, eso a nosotros nos permitiría que las propias órdenes de compra que genera ELMA 21 desde el Estado sean las que reactiven toda la industria ferroviaria, aeronáutica, naval y carretera de origen nacional. Y por último, en lo que tiene que ver con los aliados en el plano de la geopolítica, quisiera manifestar que para nosotros la geopolítica conveniente para la Argentina es la unidad continental de la patria grande del Caribe y la América del Sur. De México hasta la Antártida Argentina, la unidad con nuestros hermanos, con los cuales compartimos el idioma, con los cuales compartimos cultura, con los cuales compartimos la música inclusive. Nadie es tan amado en Perú como el general San Martín. Nadie es tan amado como en la Argentina como Carlos Gardel en Colombia. Nadie es tan amado en Cuba como el Che Guevara, que es argentino. Nadie es tan amado en México como Mosconi, que gracias a ellos encontraron Pemex. Ahora, ¿vas a llegar a eso?
con una Argentina por encima de lo demás. Con una Argentina que se ponga Por de pie. encima de lo demás. Como dijo Churchill. Esto es una cosa que tenés que tomarla de este lado. Vos encarás y vas contra la pared. Y van a estar todos esperando a ver si te chocás contra la pared. Yo contra la pared, chocaste solo. Si pasaste la pared, vamos todos atrás. Sí, va a ser así. Es así. Entonces, los demás países te van a mirar, y si vos mañana tu proyecto surge y el país lo sacás adelante, ahí se van a montar todos atrás de Argentina. La Sudamérica se va a montar atrás de un país que contrarresta a Estados Unidos. Sí, que enfrente a Estados Unidos, que es nuestro enemigo histórico, junto con los ingleses. El ferrocarril federal andino, cuando suba desde Ushuaia y llegue hasta La Quiaca, es para nosotros trascendente, porque eso va a motorizar la continuidad de la obra hasta unir ya no el eje Buenos Aires-Caracas, sino el eje Ushuaia-Caracas, atravesando Bolivia, el Perú, Brasil, Colombia y llegando a Venezuela. Eso nos daría a nosotros una red troncal que integraría los mercados internos de los países, y este es el proyecto que va en contraposición de las iniciativas de toda la partidocracia demoliberal de este momento, que tienen en los escritorios de sus oficinas de gobierno, gobiernen liberales o gobiernen keynesianos los últimos 40 años del país, todos tienen en los escritorios las carpetas del Banco Mundial con el proyecto IRSA, de Iniciativa de Infraestructura Regional Sudamericana, que pretende cortar con trazas horizontales para unir Atlántico y Pacífico y comerse los mercados internos y extraer las materias primas. Contra la integración horizontal de IRSA, el proyecto patriótico que impulsa Social 21, la tendencia de integración vertical del continente, por lo menos desde Ushuaia hasta Caracas. Esa primer fase, hay una fase argentina, nacional, pero hay una fase latinoamericana que una vez que nosotros, como bien manifestás, si nosotros no hacemos el federal andino, no lo van a hacer nuestros hermanos. Necesitan que nosotros hagamos punta. A ver, Argentina fue siempre un país que estuvo por encima del resto. Y vas a lograr unidad latinoamericana con Argentina por encima del resto. Le gusta que le guste, y a los que me están escuchando, porque a mí me escucha gente de otros países de Latinoamérica. Y es así. Y además amor con amor se paga. Nuestros hermanos peruanos, que tienen un mismo padre con los argentinos, que es el general San Martín, ellos en Malvinas 82 pusieron piloto de avión para pelear contra, acá no se puede contra el imperio, contra el imperio angloamericano. Hubiera sido otra Entonces, amor con amor. Los venezolanos también. Venezolanos también. Entonces, hay algo que nos une profundamente a los argentinos, a los venezolanos. Bueno, pero enfrentarte, como se enfrentó Argentina contra el imperio anglosajón, es un golpe muy fuerte. Y eso es lo que están esperando. Y no es una cuestión de pedantería. El único país que lo puede hacer es Argentina. Argentina tiene una cosa fundamental para poder hacerlo. Es el único país que se puede bancar un bloqueo. Sí. Si nos bloquean, es el único. Nos morimos de gordo. No. Ojalá no bloquee. Ojalá no bloquee. Ojalá no bloquee. Ojalá defolten la deuda con el Fondo Monetario. Ojalá nos bloqueen y las multinacionales cerealeras no se lleven la cosecha. Ojalá. Argentina se industrializó cuando le estaban cagando a tiro en las guerras. Y no entraba nada importado. Así es. Y reemplazando importaciones se industrializó Argentina en la primera guerra y en la segunda. Así es. Ojalá no bloqueen, pero es el único país del mundo capaz de bancarse un bloqueo. Porque la gente no se muere ni de hambre ni de frío. Entonces, eso en Latinoamérica, yo siempre cuando hablamos de la Unión Latinoamericana, yo me quedo en el molde, yo no proclamo tanto eso, porque sé que es una cosa que viene por añaduría el día que Argentina crezca. El día que Argentina se despegue, van a ir todos atrás. Entonces digo, si pasan la pared, solito vienen todos para atrás. Yo sí creo una cuestión que hay cosas para hacer ahora inmediatamente, porque por supuesto que la retórica del progresismo y la izquierda se ha dedicado a hacer las loas de la unidad, y lo único que hacen es escuchar Silvio Rodríguez o juntarse para algún concurso literario, y no logran salir de ahí, de la expresión cultural, y no se logra, ni siquiera van con la propia, porque es como una cosa adoratoria, en donde los argentinos que tenemos, a Carlos Gardel, a Troilo, a Homero Mansi, bueno, llevemos lo nuestro, ¿no? Llevemos lo nuestro, tenemos nuestros poetas, nuestros filósofos. Entonces,
Pero no, se adora el espíritu caribeño de manera Bueno, por culpa exagerada. nuestra, es culpa nuestra. Ahora, cuando nosotros con Venezuela, teniendo ellos la primera reserva de petróleo del mundo, si nosotros nacionalizamos el comercio exterior y dominamos el intercambio con nuestra propia marina mercante, ¿qué pasaría en el intercambio si ellos nos abastecieran del combustible que hoy importamos de los alemanes, holandeses e ingleses y fuera combustible venezolano y nosotros pagáramos con alimentos y con producción argentina? Por eso hay que manejar el comercio exterior. Porque Para empezar a pagar con alimentos. Ahí nosotros podríamos rápidamente tener hechos concretos de unidad. Sí. Pero tenés que manejar el comercio exterior sí o sí. Pactos bilaterales y Sí o equilibrados sí. como Perón hizo en la década del 40. Pactos Sí. bilaterales y equilibrados. Pero vuelvo a repetir. Argentina primero tenemos que hacer lo nuestro. Después lo demás viene solo. Lo demás te van a ofrecer las cosas que tienen. Pero nosotros tenemos que dar el ejemplo. Ha sido así. Ha sido así. Fuimos el único ejército del mundo que combatió en todo el continente. Los soldados argentinos combatieron en todo el continente. Porque cuando San Martín se va de Perú, las tropas quedaron allá. Sí. Y combatieron con Bolívar en todo el continente. Y Sí, terminaron sí. combatiendo en el Alto Perú, lo que es Bolivia hoy. Sí, tal cual. Combatieron en todo el continente. Y eso quedó grabado. Hasta en California pusieron. Bueno, eso fue por lo que sí, eso fue Buchar. Buchar. Pero las tropas argentinas combatieron todo el continente. El enemigo sabe muy bien quiénes somos nosotros. Sabe que si te das un metro se te escapa. Por eso que te tienen agarradito ahí. Es un problema muy serio, es una cosa. Y con eso terminamos porque ya la cámara se está por parar sola, ¿eh? Después me dice, se te congeló la imagen, sí, porque la cámara se para, a 30 minutos se para y sigue con sonido solo nada más. Si hay un detalle, una cosa que como para terminar mal, porque no hay tanto, a veces no hay tanto tiempo. Fíjate una cosa que hay gente que no se habla de demografía. En este momento la Argentina tiene, calcular el 40% de pobreza. En esos 60%, que no es pobre, la mayoría de los matrimonios a lo sumo tienen 2 hijos. El que no es pobre, que está más o menos bien, tiene 2 hijos. Con una juventud que se está yendo al exterior porque no tiene salida acá. El 40% restante, que es pobre, tiene un promedio de 5 hijos por pareja. Muchachos, en 30 años tenemos 70-80% del país pobre. Pensalo, ¿cuánto tiempo queda? Nos despide la juventud. Sí. Bueno, para mí, como dijo recién Javier, hay que hacer también una reforma educacional. Hay que tomar las riendas de la salud, más hospitales y la seguridad, la Guardia Sanmartiniana. Bueno, dijeron a veces nuestros enemigos nos definen mejor que nosotros mismos, ¿no? Cuando Churchill dijo no permitan que la Argentina se ponga de pie porque arrastrará atrás de sí a toda América Latina, creo que es el espíritu de lo que vos planteás. Sí, sí. Y también dijeron del combatiente argentino después de enfrentar al argentino en Malvinas. Dijeron los ingleses, they were glorious. Aquellos argentinos que sirvieron a la patria con su propio cuero, el inglés lo reconoce porque también lo siente equivalente. Y al argentino ya no lo subestima más, No. porque sabe que como el inglés, el argentino tarda en morir y muere matando. Sí, y con eso terminamos porque ya se está parando esto. El inglés, a pesar de todo, lo que significa Inglaterra para nosotros, el inglés es un pueblo guerrero. Y ha guerreado en todo el mundo. Si el inglés valoró la valentía del soldado argentino, sabe lo que está diciendo. Y fíjate de dónde viene. De un pueblo guerrero que guerrió con todo el mundo. Porque tuvo guerras de independencia en todo el mundo. Si habla bien del soldado argentino es porque lo de Malvinas le odio. Gracias, Javier. Bueno, gracias a vos por hoy. Eso es usted por